Dios. Dice la palabra del Señor, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Bueno, estos pasajes de la palabra del Señor nos hablan acerca de la renovación de nuestro entendimiento. Lo dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Es una figura de lenguaje llamada metonimia, que significa no se conformen al pensamiento que este mundo les ofrece, las filosofías que van de turno, sino que constantemente tenemos que estar renovando nuestro pensamiento, claro, en el Señor. Cuando nosotros renovamos nuestro pensamiento en el Señor, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros no mantenemos esa renovación y de alguna manera nos dejamos influir por la cultura, por la filosofía que está de turno, en este caso la filosofía que está de turno se llama humanismo, donde lo más importante es el ser humano para esa filosofía, donde han dejado a Dios a un lado y ponen al hombre como Dios. Por eso tiene derechos. Por eso se busca matrimonios igualitarios. Se buscan una cantidad de cosas que van en contra del pensamiento de la palabra del Señor. La mente es esa facultad intelectual que tenemos nosotros los seres humanos. Algunos la llaman el alma. Y que como tal es una de las partes más importantes del ser. Aunque con el alma están ligadas la razón, las emociones, el pensamiento de alguna manera, y está ligado a nuestro ser, lo que podemos interpretar de la palabra del Señor. Y aquí en esta mente, que es la computadora más grande de todo el mundo, es donde nosotros podemos discernir por el Espíritu. Claro, a nosotros nos guía el poder del Espíritu. Por eso dice la palabra del Señor, tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo no es ser igual a Cristo, sino sencillamente todo ese sistema de pensamiento que está en la Biblia, que son los principios divinos, deben estar aquí en esta computadora. Dicen los más antiguos de nuestra iglesia que nuestro hermano Eliseo Duarte se tardó 5 años en memorizarse la Biblia, la Reina Valera, y se la sabía, de Génesis a Apocalipsis. O sea, la mente tiene la capacidad. Dicen los que saben que solamente usamos el 8%. Le preguntaron a un neurocirujano, ese que abre los cocos, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo ve usted la mente de los seres humanos? Y él dijo, completica, enterita, casi sin uso. Entonces, tenemos apenas la capacidad o usamos apenas el 8%. Pero nosotros tenemos otra ventaja más grande. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos motiva a que constantemente estemos renovando nuestro entendimiento. Y es muy clara cuando dice esa palabra, entendimiento. Lo que nosotros entendemos, cómo lo entendemos, cómo lo estamos memorizando, cómo lo captamos, cómo lo aplicamos. Y es por eso que el poder del Espíritu Santo que ahora está con nosotros, que nos conduce a toda verdad, que es una promesa del Señor. Los teólogos le dicen el Paráclito. Nosotros le decimos el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo. Nos va dando discernimiento y nos abre el entendimiento. De ahí que algunos de los dones, que aunque no son fijos, sino temporales, dice palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y nos llegan esos discernimientos por medio del poder del Espíritu Santo. Y eso dependerá para las decisiones que nosotros tomemos en esta vida. Por eso hay gente que todavía no ha renovado su entendimiento y sigue votando por algunos que están a favor de los matrimonios igualitarios, ateos, corruptos, etcétera, etcétera. Tantas cosas. Hay gente que no da respuestas de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a lo que él piensa. Y es por eso que el Señor nos dice que hay que renovarlo para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso el Señor menciona en su palabra
de que nosotros tenemos que amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Oiga, interesante esa propuesta, con toda nuestra mente. Segunda de Corintios 11:3, dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Corintio, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Oiga, interesante, porque a unos cristianos podemos dejarnos extraviar. Y fíjense que menciona la habilidad que tiene el diablo para hacerlo. Nos pone a dudar, nos pone a pensar, nos pone a dudar de la palabra del Señor. Por estos días se está dando un movimiento que se llama la interpretación académica de la Biblia. Oiga, bonito el disfraz, interpretación académica. Yo sabía de otras porque yo dicto alguna materia en el Instituto Bíblico. Sabía de la interpretación literal o gramatical histórica. Sabía de la interpretación alegórica espiritual. Sabía de la interpretación dogmática, pero se está levantando un nuevo movimiento y está produciendo unos efectos increíbles. La interpretación académica de la Biblia. Y Pablo en este texto nos sugiere que a veces nos dejamos persuadir. Y es así como a veces el docente secularista ateo le dice al padre de familia cristiano que asiste a la iglesia, que lee la Biblia: no obligue a su hijo a ir a culto, déjeselos a Faraón. Claro, Faraón se los entrena para que reniegue de Dios, y el hermano le hace caso. Por eso el Señor nos dice todos los días: no os conforméis a este siglo. Esa palabra es una frase que está en una figura literaria que se llama metonimia y que significa no se conformen a la filosofía que está de turno. Tenemos que reconocer que estamos viviendo en un mundo que lucha por conquistar nuestras mentes. Ese es el objetivo de ellos, del ser humano. Por eso el humanismo últimamente se ha tornado como una religión. Y adivine quiénes son el peligro más grande para ellos: los cristianos, y sobre todo esos que se hacen llamar Jesús solos. Algunos dicen que quien domina la mente lo domina todo, domina los corazones, que domina las almas. De ahí que algunos mentalistas, y usted los ve por la televisión, son capaces de hipnotizar a las personas y manipularlas como quieren. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Por eso, si nosotros renovamos nuestra mente continuamente, permitimos que el Señor nos dirija, vamos a encontrar la voluntad de Dios, porque los pensamientos de Dios son más grandes que los pensamientos del hombre. Razón tiene el profeta Jeremías cuando dice: vano y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? La palabra corazón no es esta motobomba aquí que bombea 78 veces sangre por todo el cuerpo, no. La palabra corazón es otra figura de lenguaje para referirse a la conciencia, a la mente, a la razón, a la voluntad, a las emociones. Por eso es vano y perverso es el corazón del hombre. Pero el Señor dice: ¿quién lo conocerá? Pero el Señor también responde: yo Jehová, que escudriño la mente y los corazones. Y dice el Señor: mis pensamientos, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando creímos en el Señor, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y entonces empezamos a ver las cosas de otra manera. Nuestra mente empezó a renovarse. Dice la palabra del Señor que todos los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gálatas 6:4 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros teníamos una naturaleza que luchaba contra nosotros. Razón tiene el apóstol Pablo en Romanos 7, del versículo 21 al 24, cuando dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Cuántos no se han sentido así? ¿Cuántos no nos sentimos a veces así? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y todo por qué? Porque de alguna manera los pensamientos de la cultura han influenciado y nos han moldeado. Y Pablo se sentía miserable porque él quería agradar a Dios. Y si usted le pregunta a la mayoría de las personas que si quieren agradar a Dios, ellos dicen que sí. Pero hay una ley que los domina. Fuimos salvos y limpios. De ahí que la palabra arrepentimiento cobra significado con esta enseñanza. Porque la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Oiga, y si hay un cambio de mentalidad, pues hay un cambio de actitud. Eso es lo que llamamos nosotros conversión. Cuando una persona se convierte, primero se ha arrepentido y segundo se convierte. Si hay un cambio de pensamiento, pues hay un cambio de actitud. Dice la palabra del Señor en Hechos 3:19: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Lo estamos viviendo? ¡Qué bendición! Por eso Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya todas esas cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero todavía tenemos algo que la misma Biblia llama esa naturaleza de pecado. La Biblia le tiene un nombre específico: viejo hombre. Y a rato se quiere levantar. Y por eso siempre lo he dicho: su peor enemigo no es el diablo. Su peor enemigo es el que desayuna con usted, el que come con usted, el que duerme con usted, el que ora con usted. Y no es la esposa. Es ese viejo hombre que está ahí. ¿Y sabe por qué el peor enemigo no es el diablo? Porque el Señor dice su palabra que nos entregó un diablo derrotado. Lo entregó bajo los pies de la iglesia. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso esa vieja naturaleza, a veces ese viejo hombre se quiere levantar y tenemos todos los días que hacerlo morir. Y nuestros pensamientos fluctúan, van, vienen, y tenemos que renovarlos continuamente hasta llegar a tener la mente de Cristo. Primero, la mente a veces se torna como un campo de batalla. Nos llegan pensamientos que no agradan a Dios, y la única manera de luchar son con las armas espirituales que Dios nos ha dado para combatir este enemigo. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y debemos identificar esos pensamientos constantemente, vienen, van, y a veces nos dejan atrapados, esclavos. Y cuando los pensamientos son constantes, los psicólogos lo llaman, se convierten en obsesiones. Ellos llaman, se vuelven traumas. Oiga, porque es que la mente es como un garaje grande, así grande, y todo se va metiendo ahí. Por eso yo les recomiendo a los jóvenes: no le metan pornografía a sus mentes, no le metan malos pensamientos, busquen todo lo que es agradable, bueno. Las niñas, hemos tenido que recibir muchas mujeres, gracias a Dios, porque el Señor hace criaturas nuevas que no pueden disfrutar su vida sexual, incluso en su matrimonio, porque traen traumas. Todo está aquí. Esa subconsciente o inconsciente, como lo llaman los psicólogos, es ese garaje grande. Pero ese garaje es como allá un sótano. Y hay otra mente que se llama la mente conciencia, y entre esas dos mentes hay un ascensor. Y cuando vienen recuerdos, viejo hombre, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan.
traumas, le dicen los psicólogos. Pero aquí contamos con el poder del Espíritu Santo y Dios puede hacer algo en nuestra vida. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y esas sucesiones se pueden materializar. Por eso cuidado cuando tienes, no has perdonado a alguien, cuando tienes ese resentimiento ahí, cuando tienes mente y parece que le dispararan de una vez y de una vez responde. Segundo, voy a dar ejemplos de mentes que no fueron renovadas. Saúl, por ejemplo, sentía envidia. Sus pensamientos eran de venganza, la vanidad por la fama. Y ese pensamiento así fue desaprobado por Dios. Primera de Samuel 15:24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y esa obsesión de matar a David constantemente. Otro pensamiento no renovado, Acán. Dios le da un mandamiento. ¿Y cuántos mandamientos o principios no nos ha dado Dios? ¿Para qué? Para bendecirnos. Le dice: vayan, pero no tomen del anatema. Pero Acán, la avaricia, la codicia, es que unos pesitos más, y toma del anatema. Y no solamente arrastra su vida hacia el mal, sino que arrastra a toda su familia. Y ese es el problema más grave. Dice Josué 7:21: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y derrota, no solamente arrastró con su familia, sino con todo un pueblo. Bueno, en esa época, claro, la fe era nacional. Hoy Dios juzga a cada quien por su fe. En esa época no. Todo giraba en torno a la fe del líder. Otro pensamiento que usted no lo ve renovado fue los nativos o con los que Pablo tuvo un encuentro cuando iba en el barco y naufragó en la isla de Malta. Pobre Pablo, estaba maldito. Naufraga, el barco se va ya, naufraga. Aparte de eso, lo muerde una serpiente. No hay comida. Ay, dice Pablo, ese hombre está maldito. Eso, dicen, los nativos ahí, ese hombre está maldito. Tiene brujería. Por eso la gente acude a los brujos, porque tiene un pensamiento no renovado en Dios. Ay, el brujo llega y los agarra por su cuenta y lo primero que les dice: te están haciendo brujería. Y le lee el tabaco y le lee todo. Pero sabe que Pablo ora al Señor como dice la palabra: y en mi nombre echarán fuera del mundo, y así tomaren cosa mortífera, no les hará daño. Marta creyó o creía que había una resurrección, pero no creía que el Señor iba a resucitar a Lázaro. Israel no creyó que Dios lo iba a llevar a la tierra prometida, que los iba a sostener con comida y con vestido. Israel no creyó que Jehová era varón de guerra. Jehová es su nombre. Giesi, el siervo de Eliseo, Eliseo tuvo que orar: Señor, muéstrale a mi siervo que son más los que están a favor nuestro que los que están en contra nuestro. Tercero, ejemplo de mentes renovadas. Caleb ministraba sus pensamientos en el Señor, aunque lo mandaron a espiar y 10 dieron malas noticias. Él dijo: no, es verdad, la gente aquí es como diferente, pero nosotros tenemos al Señor, tenemos a Jehová de los ejércitos, y en su nombre conquistaremos. Pablo constantemente buscaba la excelencia en el Señor. Dice Filipenses 3:9: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Noé, la Biblia dice que Noé agradó a Dios. Dice Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Oiga, había una filosofía de turno también. De ahí que las dispensaciones se le llame el gobierno humano, humanista otra vez. Y aquí que yo destruiré con la tierra, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pero usted se preguntará, igual que yo me pregunto, ¿cómo tener una mente renovada? Primero, meditando. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 104, versículo 34 dice: dulce será mi meditación en él. Oiga, en él, no en la telenovela de turno, que lo único que nos enseña es fornicación, adulterio, robo, deshonestidad. Y lo más curioso, le está enseñando a nuestros hijos que hay otro sexo que tenemos que aceptarlo, porque resulta de que el actor más chistoso y más comediante es ese ser allá. ¡Ay, tan lindo! Y todos se ríen y nos sentamos. Salmo 104:34 dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Y segundo, ministrando los pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piense en eso. Hay que pensar en eso. Y tercero, usar las armas de la luz. Efesios 6, versículo 14 al 16. Está pues firmes, ceñido vuestros lomos. Lomos es la cintura, con la verdad es la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia. La justicia, en este caso el apóstol Pablo, que es otra figura del lenguaje, lo relaciona con el evangelio. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y si usted mira su Biblia, tiene ahí una letrica pequeñita y lo manda por allá a Isaías, donde dice: bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas. Entonces quiere decir que tengo que mantenerme involucrado en la obra del Señor. Y el versículo 16: sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahí le estoy dando las herramientas. Yo también tengo pensamientos raros a veces. Yo conozco las goteras de mi casa y tengo que luchar. A veces me llegan esas cosas, tengo que ir a arrodillarme, tengo que leer la palabra, ponerme a escuchar una canción cristiana. Entonces tenemos lo mejor, la mente de Cristo. En el mundo, para concluir en esta mañana, en el mundo hay guerras a toda hora, pero hay gente que creen que a toda hora le van a hacer daño y no creen que Cristo ha hecho una obra grande en sus vidas. Otros creen que porque de pronto cometieron un error, Dios no los bendice. Pues si crees y tu conciencia te acusa, dice la palabra: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay una regla. Más al principio dice que hay que estar en comunión. Pero dijo el apóstol Pablo: piensen en todo eso. ¿Quieres descubrir cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Sencillo. Hay que renovar nuestra mente. Así de sencillo. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana.